Shalom a los que nos miran por YouTube. Esta semana vamos a empezar a estudiar el libro de Deuteronomio, la primera porción del libro de Deuteronomio, que va desde el capítulo 1.1 al capítulo 3.22. En hebreo esta parashá o esta porción se llama Devarim, que quiere decir palabras, ya que en el versículo 1 dice estas son las palabras y de allí sale su título. Pero yo le puse como subtítulo una pregunta, es el subtítulo, y es ¿cuántas veces hemos asesinado a alguien? Y me pueden decir, bueno, creo que ninguna. Nadie de los que estamos aquí presentes es asesino, nunca estuvo preso, creo que yo tampoco. Pero vamos a ver que en la profundidad de la palabra podemos entender que hay otra forma de asesinar a las personas que muchas veces ni siquiera la tenemos presente. Nunca lo hemos escuchado, no sabemos que existía, pero vamos a aprender en el día de hoy. Y el día de hoy, como verán, hay 3 capítulos y muchos versículos para estudiar, pero vamos a detenernos en un solo versículo. Ya podemos pensar que no tiene nada, que no se puede aprender mucho de ese versículo. Es un versículo simple, que es Deuteronomio 1.1, pero nada más alejado de la verdad. Primero que nada, para situarnos en el libro de Deuteronomio, para entender, ya que antes estábamos estudiando números y ahora Deuteronomio, anteriormente siempre veíamos que era Yahweh hablando, relatando lo que pasaba, ¿no? Pero ahora vamos a ver que cambia el enfoque y es Moisés quien nos va a estar hablando en este libro. Y Deuteronomio viene de la palabra deutronomos, que quiere decir repetición de la ley. Si bien en hebreo el libro se llama Devarim, que quiere decir palabras, en griego se llama Deuteronomos, que quiere decir repetición de la ley. ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio hay una repetición de todo lo que vimos en los anteriores 4 libros, pero de una manera diferente. Ya lo hemos dicho, pero la Torá se escribió de una manera cíclica, no de una manera lineal. Por eso a veces leemos algo y parece que se repite más adelante y decimos, pero esto no pasó antes. No, lo que pasa es que se vuelve a repetir, pero se enriquece, se habla más sobre el tema. Entonces aquí en Deuteronomio vamos a ver que se repiten un montón de cosas que pasaron en el libro de Éxodo, que pasaron en el libro de Números, pero va a ser más enriquecedor. Entonces vamos a leer lo que dice Deuteronomio 1.1. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Aserot y Disab. Podrán decirme, bueno, ya para empezar, no hay mucho que nos hable aquí, no hay mucho para aprender, porque nos dice que Moisés habló y nos habla de un montón de lugares. Pero vamos a ver la profundidad que tienen las escrituras, que aún de este pequeño versículo, que solo nos parece que nos nombraron un montón de nombres, tenemos mucho que aprender. Y primero que nada, vamos a leer una versión de las escrituras, que es un Targum, que es el Targum Onkelos, que creo que algunos, acá ya lo hemos explicado, pero por si hay alguien nuevo mirando el video o en vivo, los Targumim son libros en arameos de comentarios bíblicos, pero no es un comentario bíblico como podemos tener un comentario en una Biblia, sino que en los mismos versículos van como explayándose más, desarrollando más lo que quiere decir. Y el Targum Onkelos, el cual decimos que se puede leer porque hay otros Targum, como el Targum Jonathan, que está medio tergiversado, que no recomendamos sus lecturas, pero en el Onkelos dice lo siguiente en Deuteronomio 1.1. Dice, Moisés os ha amonestado por haber pecado en el desierto y por haber atraído la ira divina en el valle de Moab. Y desde entonces, frente al mar de las cañas, el mar de Suf, por haber murmurado contra Yahweh en Parán, y por haber hablado en términos desaprobatorios en Tofel, sobre el maná, por haber
pronunciado en Hazerot críticas sobre el alimento y por haber erigido ante el becerro de oro, por haberse inclinado ante el becerro de oro en Disabá. No entendieron mucho lo que quiere decir, ¿no? Pero lo que nos está hablando aquí, que cada lugar que nombra aquí en el versículo 1, en Arabá, frente al Mar Rojo, que en realidad está mal traducido, es el Mar de Cañas, entre Param, entre Tofel, entre Labán, pasó algo específico. No son nombres que están por estar, como sabemos que la Torá no hay nada, no hay ni una palabra que esté por estar, sino que en cada lugar pasó algo específico. Vamos a analizar ahora qué fue lo que pasó en cada lugar. En el primer lugar dice que es en el Arabá frente al Mar Rojo. Y aquí este es el pecado en el desierto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16, que nos habla allí de lo que pasó, de lo que está haciendo referencia a Moisés. Vamos a Éxodo 16, vamos a leer del 2 al 4. Y dice: toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Vemos que aquí el pueblo murmuró. Lo primero que está haciendo referencia Moisés en el capítulo 1, versículo 1 de Deuteronomio es a la murmuración que hizo aquí, que el pueblo de Israel hizo en el desierto, en Éxodo capítulo 17. Después dice, en el Arabá, frente al mar de las Cañas. Y eso está haciendo referencia a lo que el pueblo hizo en Números, capítulo 25. Vamos a leer del 1 al 3. Algo muy conocido y que lo leímos hace poco. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con los hijos de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificados a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Así que vemos que primero lo que pasó en el desierto fue una murmuración. Después que el pueblo de Israel empezó a fornicar con los dioses ajenos, con las hijas de Moab. Y después, en el tercero, que habla allí en Deuteronomio 1, dice, el tercero es Param. Y en Param es lo que pasó en el Mar Rojo. Vamos a leer Éxodo 14, 10 al 12. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos. Pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh, y dijeron: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos sacaste de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Vemos que otro pecado más del pueblo, que en este caso es el temor, porque el pueblo temió a que Yahweh no tenía poder para librar a los israelitas del faraón, y la murmuración. Después sigue diciendo en Parán, entre Param. Y dice, esto vemos que es lo que pasó en Números 12. Vamos a leer Números 12, capítulo 12, versículo 16, y capítulo 13, versículo 1. Eso es lo que quería decir. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Param. Y ahí vemos lo que sigue diciendo. Dice: y Yahweh habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra. Y sabemos lo que aconteció después de esto, porque lo vimos, ¿no? Que mandaron a los 2 espías a ver cómo era la tierra, pensando que los espías iban a decir: bueno, sí, una tierra buena, es fácil de conquistar. Pero sin embargo, vemos que pasó todo lo contrario. El pueblo, por su incredulidad, por no creer que Yahweh podía dar lo que habían prometido, empezó a
a hablar mal, a decir que no iban a poder conquistar la tierra, que no iban a poder seguir, que no iban a poder alcanzar aquello que Yahweh les quería dar. Después el quinto es Tofel. Y lo que sucedió en Tofel está en Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Ahí vemos que el pecado que sucedió aquí fue la codicia. Empezaron a codiciar carne. Tenían el maná, comida que descendió del cielo, algo que también lo dijimos hace un poco, que quién no desearía probar el maná, ¿no? Pero sin embargo, ellos codiciaron tener otra cosa diferente. Después, por último, nos habla de eso está en Éxodo 32. Que en Éxodo 32 no lo vamos a leer, pero en Éxodo 32 nos habla del becerro de oro. Se acordarán todo lo que pasó en el becerro de oro, que Moisés tardó en bajar del monte, y que fueron a Aarón y le pidieron que querían hacer la fiesta a Yahweh, y lo mandaron a Aarón, supuestamente echó algo en el carnero y salió un becerro de oro, ¿no? Entonces esto nos habla de la idolatría. Y me podrán decir, bueno, ¿y para qué me interesa, o para qué quiero yo saber todo esto? ¿Para qué me interesa? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en Romanos y en Corintios que todo lo que fue escrito, todo lo que sucedió en el pasado del pueblo de Israel, es para darnos una lección para poder aprender en nuestras vidas. Entonces, si aquí Moisés, ya en el libro de Deuteronomio, dice, si recuerdan al principio del versículo, dice: estas que son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. El pueblo de Israel ya estaba por entrar a la tierra prometida, ya estaba por ingresar y tomar lo que Yahweh le había prometido, pero ¿qué pasa? Moisés no iba a poder entrar allí. Entonces Moisés, como un padre, lo que hace es, antes de despedirse, porque ya sabía que le quedaba poco tiempo, que iba a morir, les vuelve a dar todos los mandamientos y les vuelve a hacer acordar los errores que tuvieron. Entonces entendemos que como el pueblo de Israel tuvo todos estos pecados, y todo esto sucedió para que nosotros podamos aprender, muchas veces estos pecados están en nuestras vidas como parte del pueblo de Israel. Muchas veces, vamos a leerlo de vuelta, tenemos murmuración, tenemos fornicación, o sea, espiritual con otros dioses, tenemos temor, y ese temor nos lleva a la murmuración, tenemos incredulidad, tenemos codicia, tenemos idolatría. Entonces Moisés está haciendo recordar esto al pueblo para que eso no vuelva a suceder, para que eso no vuelva a pasar, para que tengan sus ojos abiertos a ver si ven en el pueblo de Israel que esto está sucediendo de vuelta. Y esto nos sirve también para nuestras vidas, para analizarnos nosotros mismos si es que no estamos teniendo algún pecado de murmuración, que el pecado de la murmuración es uno de los más comunes en las personas creyentes, en las personas que son parte del pueblo de Israel. ¿Quién no, a veces sin darnos cuenta, quién no murmura y dice: ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Es una murmuración, una queja. Si yo soy buena persona. Sí, si yo hice todo bien, si yo no maté a nadie. Pero como vimos en el título, vamos a ver si en realidad no matamos a nadie. Entonces el otro día, hablando con mi esposa, ella me preguntaba si el pecado de murmuración era uno de los que Yahweh más odiaba. No es así, porque no hay ningún versículo en la Escritura que nos diga específicamente que uno de los pecados que más aborrece Yahweh es la murmuración. Como sí dije, es uno de los más comunes, lamentablemente, dentro del pueblo. Pero vamos a ver, basándonos en eso, en Proverbios, capítulo 6, que nos habla sobre las cosas que Yahweh más abomina. En Proverbios 6, versículos 16 al 19, vamos a leer. Y dice: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.
Entonces vamos a analizar un poquito, porque lo leemos así a la ligera y parece que como que fuera muy fácil, pero vamos a entrar un poquito más en las escrituras de qué es lo que significa cada una de estas cosas. Primero nos habla de los ojos altivos. La palabra aquí altivo es run en hebreo. Y nos habla de algo que se aumenta, algo que se engrandece o enorgullece. O sea que los ojos, nos está hablando aquí que Yahweh odia los ojos orgullosos. O sea, el tener más alta estima de lo que somos. Y no, yo soy un erudito en las escrituras, yo sé más que todas las personas, más que todos los estudiosos. Yahweh no le gusta los corazones altivos, sino que dice en otro que Yahweh resiste al orgulloso, sin embargo está con el humilde. Después sigue diciendo, mire lo que está describiendo nuestro cuerpo, ¿no? con las diferentes partes de nuestro cuerpo. Dice, hablamos de los ojos altivos, o sea, de los ojos que se enorgullecen, que se enaltecen, que tienden a aumentar las cosas. Después nos habla de la lengua mentirosa. Esto es en hebreo sheker, que se puede traducir también como engaño, como en falsedad y traición. O sea que odia a los que hablan engaño, a los que hablan falsedad o a los que traicionan con la lengua. Después sigue diciendo, y esto quiero que se lo recuerden, que nos va a servir para más adelante, las manos derramadoras de sangre. Y aquí la palabra derramadora de sangre es shafak, que se puede traducir como derramar, verter o arrojar. Obviamente que nos está hablando de la sangre aquí, porque nos está hablando de, también podríamos incluir que no tenemos que asesinar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Después el cuarto dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquí la palabra inicuo en hebreo es aven, que significa aflicción, maldad o violencia. Un corazón o alguien que siempre, cuando se habla de corazón se está hablando de la mente, o sea de los pensamientos, de alguien que siempre está pensando en hacer maldad, alguien que siempre está pensando en hacer que alguien pase por algo de aflicción, en un acto de violencia. No sé si conocen a personas así, pero hay muchas personas, yo he conocido a muchas personas que les decís para hacer algo bueno o no sé, para hacer algo y después vamos o después lo hacemos, pero sin embargo le decís para hacer una maldad, aunque sea una maldad entre comillas que no afecte a nadie, y le decís, mira, vamos a ir y vamos, como los gurises chicos, nos vamos a jugar al rinraje, ¿no? Y dice, ¿qué pavada jugar al rinraje? Sí, pero vos estás molestando a la persona, o le estás tocando timbre, él sale para afuera, o le decía a alguien, mira, una persona, ¿no? Tenía un conocido de cuando andaba en el mundo que le encantaba pelear. Vos le podías decir un montón de cosas y él, pero le decía, mira, aquel me dijo tal cosa, pero no precisaba que le dijera 2 veces, que iba y se agarraba trompada con esa persona. Le encantaba pelear. Y eso es lo que vemos aquí en las escrituras, un corazón que maquina pensamientos, o sea que siempre la mente está en algo que puede ser de violencia, que puede ser de maldad. Después vemos que sigue diciendo, hablamos de los ojos, de la lengua, de las manos, del corazón y de nuestra mente. Y ahora vamos a hablar de los pies. De los pies, dice que se apresuran, que la palabra apresurar es majar en hebreo, que quiere decir que son rápidos o diligentes también. O sea que siempre están tratando de hacer mal. Que el mal aquí es ra, que significa destruir, injusto, feo. O sea que siempre sus pies son diligentes o están prestos para hacer mal. Como vimos con la persona anterior, era más de pensamiento que de hecho, pero esta persona siempre con sus pies, o sea, no tenía problema en pensar, porque aquí también nos está describiendo todo esto que está describiendo, puede ser una persona sola. Que una persona sola puede tener todo esto, puede tener estos ojos altivos que se piensan que es mejor que los demás, esta lengua mentirosa que habla falsedad, puede tener las manos que le gusta derramar sangre, puede tener la mente que maquina pensamientos malos, y también
vemos un combo casi completo que tiene los pies, ¿para qué? Para ir a hacer todo lo que su lengua dijo, lo que su pensamiento pensó, valga la redundancia, y va y lo hace. Y vemos que sigue diciendo, y el testigo falso. Y aquí la traducción es un poquito más difícil, no voy a leer cómo son las palabras en hebreo, pero cuando leemos, o cuando yo leo por lo menos esta palabra que habla de testigo falso, me imaginaba un juicio y que viniera un testigo, como no, y lo llamaran y le dijeran, bueno, ¿qué sabés vos de este choque que hubo en la esquina? Y ahí mintiera, ¿no? Es lo primero que se me vino a la mente a mí. O alguien que cuando vos le preguntás una cosa tiende a mentir de la persona. Pero no, aquí lo que en hebreo no quiere expresar es una persona que anda divulgando una falsedad. Alguien que está diciendo, che, ¿vos sabías que fulanito hizo algo? O que es mentira, ¿no? ¿Vos sabías que esa persona sí, esa persona que es chismosa también? ¿No? Alguien que se le está pidiendo que dé su testimonio. Alguien que está, digamos, llevando para todos lados la mentira. Y por último dice que siembra discordia entre hermanos, que aquí la palabra en hebreo es madón, que quiere decir peleas o delitos. Estas son las cosas que Yahweh, según Proverbios 6, más abomina, más Dios odia. Entonces tenemos que pensar si es que no tenemos alguna de estas cosas. Analicémonos si no tenemos los ojos altivos, o la lengua mentirosa, o las manos derramadoras de sangre, o el corazón que maquina pensamientos inicuos, o los pies a que se apresuran al mal, o que somos un testigo falsos que andamos repartiendo cosas falsas, o que sembramos discordia entre hermanos, que decimos una cosa para que se peleen, ¿no? Esto es lo importante de aquí. Pero ahora volviendo a Deuteronomio 1, versículo 1, nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué Moisés, en vez de decirle directamente a los hijos de Israel, ustedes pecaron con el becerro de oro? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes se quejaron de que no tenían alimento cuando tenían el maná. Ustedes fornicaron con las hijas de Moab. ¿Por qué directamente Moisés no dice las cosas como son? ¿Por qué le da ciertos indicios? Porque eso habría quedado en la mente y en el corazón de las personas, y cuando es como, por ejemplo, cuando nosotros nos mandamos alguna macana, no sé, que puede ser grave, pero en algún lugar específico. Y si, por ejemplo... ¿Te acordás de lo que pasó en Las Vegas? Sí, ¿te acordás lo que pasó acá vamos a poner en la Costanera Norte? Y vos enseguida, no precisa que te diga qué pasó, ya sabés, ¿no? O que te digan, ¿te acordás lo que pasó en el galpón de la chacra? Vos enseguida no precisa que te diga qué fue lo que hiciste, ¿no? Pero te acordás. Y en la mente del pueblo de Israel, ellos tenían bien presente lo que había pasado en cada uno de estos lugares. Cómo ellos habían pecado, cómo Yahweh se había enojado y por qué decimos que esto se quedó en su mente. Porque muchos hermanos murieron en ese lugar. La ira de Yahweh se encendió y murieron personas. Entonces, para entender por qué Moisés no dijo directamente lo que habían hecho, sino que nombró los lugares en donde había acontecido esto, vamos a ir al momento en que Yahweh menor, Yeshua, Jesús, como quieran decirle, entregó los mandamientos a Moisés, o sea, en el monte. O sea, Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer uno de los versículos más cortitos. Este y otro versículo más que se pelean ahí por cuáles son los versículos más cortitos. Y es Éxodo 20, 13. Y dice en la versión Reina Valera, dice, no matarás. Pero una versión y otras versiones, por ejemplo la textual creo, dice no asesinarás. Y esa traducción es una traducción un poco más correcta. No digo que la Reina Valera esté mal, porque fue una decisión del traductor poner matar, pero la palabra mejor aquí utilizada sería asesinar. Y me podrán decir, y bueno, mira, pero ¿cuál es la diferencia entre matar y asesinar? Es más o menos lo mismo, ¿o no?
¿Cuál es la diferencia? A ver si saben entre matar y asesinar. ¿No? ¿No saben? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es intencional y el otro no. Claro. Cuando hablamos de asesinar, es algo que se hace con alevosía, que se estuvo pensando. O sea, yo voy a ir y voy a agarrar un cuchillo y voy a ir a la casa de fulano y le voy a clavar el cuchillo. Y eso se vino armando. Pero alguien que mata puede ser que ibas en un auto por la calle, yendo a la verdulería a comprar bananas y de repente se cruzó un niño y lo chocaste y lo mataste. Lo mataste, pero no fue tu intención. Vos ni siquiera ibas pensando en eso. Entonces, aquí nos habla. La idea original que Yahweh tiene es de no asesinar, no de no matar. Porque como dije, a veces podemos matar a alguien, pero no es nuestra culpa. Recuerdo que cuando iba a una iglesia pentecostal, hablando acerca de este versículo, había uno de los hermanos que se creía más espiritual que todos, y él decía que si en algún momento de su vida una persona, un extraño, estuviera violando a su hija, y vamos a suponer que esta persona que estuviera violando a su hija tenía un cuchillo en el cuello de la hija, ¿no? Y la estaba violando, y él tenía el poder de tener un arma y pegarle un tiro en la cabeza para que deje de violarla, no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque lo estaba matando y no se podía matar. O sea que, en otras palabras, tenía que dejar que la violen a la hija porque él no podía matar, no podía hacer nada. Pero en ningún lado de la escritura dice que eso es así. Que te defiendas. Podemos defendernos. Y bueno, y si la vida de ese violador, de esa persona totalmente depravada, se pierde en esa defensa ante la hija, problema de esa persona. Yahweh no nos va a juzgar por eso. Sí, muchas veces, y en esta porción que vemos ahora, Dios mismo manda a matar a los idólatras, manda a matar a los que tenían los dos dioses. Entonces, me podrán decir, bueno, Miriano, pero cada vez te está yendo más, cada vez te entiendo menos. No sé, ¿qué tiene que ver esto de matar y de no asesinar con lo que habla Moisés acá, de que habla en los diferentes lugares y no habla de que no le dice directamente al pueblo de Israel todo lo mal que hicieron? Lo que pasa es que, como dije, que ¿cuántos nosotros hemos matado a alguien? Porque o asesinado a alguien. Es que hay otra forma de asesinar a alguien de la que conocemos. Porque, como dije, siempre el asesinar o el asesinato está entrelazado con el derramamiento de sangre. Si recuerdan, cuando Caín mató a su hermano Abel, dice que la sangre de tu hermano que estaba en la tierra clama, ¿no? ¿Por qué? Porque se había hecho un derramamiento de sangre. También en Génesis, vamos a ver 6, no sé, 9. Dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí vemos que no nos dice matar ni asesinar aquí, nos dice derramar sangre. Siempre el asesinato está entrelazado con el derramamiento de sangre. También en Hechos capítulo 22 nos habla cuando mataron a Esteban. Hechos 22:20. Dice: y cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, hasta ahí nomás. Vemos que ahora de vuelta, y cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, hablando de cuando lo mataron, siempre el asesinato y el matar a una persona está entrelazado con el derramamiento de sangre. Y me podrán decir de vuelta, ¿y qué tiene que ver esto? Ya estarán totalmente mareados. ¿Y qué tiene que ver esto con que Moisés no haya nombrado las cosas directamente? Que una de las formas, hay más de una forma de matar. Y cuando una persona hace que otra persona se avergüence, ¿qué es lo que pasa? A ver si saben. Cuando sentimos mucha vergüenza, ¿qué pasa? Se siente mal. ¿Qué más? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando una persona siente mucha vergüenza? Se pone colorado. Se pone colorado, ¿nunca le pasó? Que mirá, y se quedaste como un tomate, ¿no? Te dicen y te quedas todo. Me pasó, estábamos en una reunión hoy, de una reunión que tenemos los sábados virtual, y me olvidé de apagar el micrófono. Yo que tienen el celular que tiene el micrófono para que te escuchen o para que no te escuchen, y me olvidé de apagarlo, y mi esposa empezó a hablar ahí y me quedé colorado, aunque no me veían los hermanos, ¿no? Pero ahora si ven este video se van a enterar, pero nos quedamos colorados. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos colorados? ¿Por qué? Y sentimos calor en la cara, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa físicamente? Le digo, para que nos quedemos colorados. Que dice que cuando sentimos vergüenza, se inyecta adrenalina en nuestro cuerpo, el corazón empieza a bombear y empieza a enviar la sangre a los vasos cutáneos, y donde tenemos mayor cantidad de vasos cutáneos es en la cara. Entonces, la sangre se empieza a derramar por dentro de nuestra piel, porque no llega a salir para afuera de la piel. Pero eso es lo que vemos en el enrojecimiento, porque la sangre se empieza a llenar de sangre toda la cara, y allí pasa eso. Entonces, vemos que esta es otra forma de derramamiento de sangre. O sea, es que cuando avergonzamos a alguien, estamos asesinándolo de cierta manera. Vamos a decir de una manera más leve porque no va a quedar muerto, pero lo estamos asesinando. Y por eso fue que Moisés no habló directamente de los pecados del pueblo, porque él no quería avergonzar al pueblo. Él quería que ellos en sus mentes lo tuvieran presente. Entonces nombró el lugar donde habían hecho eso malo, pero no nombró directamente el pecado. Lamentablemente, tengo que decir que en Raíces Hebreas hay muchas personas que se creen sabios, o como antes estaban en el cristianismo y tenían un nivel de conocimiento por acá, que digamos que el cristianismo se queda a mitad de camino un montón de cosas, y ahora tienen conocimiento por acá, se piensa que sabe más que todo el mundo, que ya no hay más nada. Y me ha tocado vivir de personas que buscan avergonzar a los otros a propósito. Recuerdo que hubo una reunión de que estaban buscando personas para dirigir un grupo de WhatsApp, y éramos 3 pastores que estábamos allí. Había 2 de Argentina y yo que era de Uruguay, para supuestamente ponernos de acuerdo en cómo iba a llevarse adelante ese grupo de WhatsApp, que en realidad no me interesaba mucho, pero bueno, entré. Y bueno, recuerdo que uno empezó y hablaba, ¿no? Y el otro decía, no, pero eso no es así porque estás equivocado. Y uno hablaba y se notaba que quería sobresalir, ¿no? Y en un momento que hablaba mucho le dice, porque no recuerdo bien, ¿no? Dice, ¿qué significan las aves del cielo? O las aves en la escritura, ¿no? Y este le contesta, no, las aves quieren decir... Y este le dice, no, porque en el versículo tanto, en el capítulo tanto, dice que las aves representan a los espíritus de maldad, porque acá, Y el otro se quedó callado. Y realmente lo avergonzó, porque tenía razón. El otro lo que había dicho era... Me preguntó a mí también, y yo le dije, no sé. Porque no quería meterme en el lío. Digo, no sé, ya vi cómo venía la mano, que este hombre quería solo hacerse ver, que sabía mucho, y iba a avergonzar a los demás. Y este otro pastor le contestó, yo no le contesté nada, y cuando dijo lo que realmente significaba, que tenía razón, el otro quedó avergonzado. No supo de contar, quedó callado, y habló un poco más, y dijo, bueno, ya veo que no se puede hablar con ustedes, que ya están, chao, y se salió de la reunión. Entonces vemos que lamentablemente, porque creemos saber un poco más de lo que sabíamos antes, ya no tenemos esos ojos altivos que vimos lamentablemente muchos en Raíces Hebreas tienen esos ojos altivos que ya se piensa que porque yo soy hebreo, saben 4 o 5 palabras en hebreo, pero ya saben hebreo y ya guardan el Shabbat y ya son más inteligentes que los otros. ¿Y qué pasa? Terminan quebrantando el mandamiento de no asesinarás. ¿Por qué? Porque ponen en vergüenza al hermano y lo asesinan. Amén. Amén. Pidámosle a Dios que nosotros no seamos así. Pidámosle a Yahweh que por más que tengamos la oportunidad de avergonzar a alguien, aunque esa persona esté haciendo las cosas realmente mal, pero podamos hacerlo lo más, digamos, en privado posible, porque tendemos a avergonzarnos cuando hay muchas personas que, como hoy en la reunión, ¿no? Me avergoncé porque en la reunión eran como 5 o 6 personas, más nosotros, y que todos estaban escuchando. Si fuera uno, capaz no me importaba. Pero por ejemplo, cuando amonestamos a alguien, porque la palabra dice que tenemos que amonestar a las personas que están en pecado, tratemos de hacerlo como dice la Escritura. Si tu hermano peca contra ti, ve y díselo solos, para que el hermano pueda arrepentirse. Y no tengamos eso de querer sobresalir y hacernos ver adelante de todos.